Gracias a Dios, hermanos. Dios les bendiga. El Señor está aquí, ¿verdad? Amén. Les voy a pedir que me ayuden antes de comenzar a leer en la Biblia el libro de Deuteronomio, capítulo 17. Y vamos a leer los versos 14 al 20. Me dijeron que si alguien extravió una chalina, en la oficina de escuela dominical está, así que pueden pasar después del culto por ella, por favor. Y bueno, es Deuteronomio capítulo 17, versos 14 al 20. Amén. Ok. Leamos juntos. Dice la palabra del Señor. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella, y la habites, y digas: pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores. Ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere de entre tus hermanos. Pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho: no volváis nunca por este camino. Ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí abundancia. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Oremos. Padre Santo, tú estás aquí. Y hoy pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos ministre. Hoy abrimos nuestros corazones para que tu Espíritu Santo nos hable, Padre. Nos ponemos a tu disposición. Permite que tu palabra pueda ser clara y pueda llegar profundamente a nuestro corazón como tu palabra misma lo promete. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Siéntese, hermano. Gracias. Les he de confesar una cosa. No son los nervios. Esta cita que leímos de Deuteronomio, sinceramente no recuerdo haberla leído nunca. Yo creo que sí la habré leído alguna vez en alguna predicación, pero no estuve consciente de ella hasta que Dios me trajo de nuevo aquí. Y es interesante porque, déjenme contextualizar. 40 años después de que el pueblo de Israel salió de Egipto, conocemos que el pueblo empezó en el desierto y Dios le dio a Moisés leyes, y entre ellas le dio esta curiosa ley. Y digo curiosa porque todos sabemos que el pueblo de Israel no tenía rey ni vivía en un gobierno de reyes. Ellos venían del faraón, un gobierno casi de un emperador, que él decía esto se hace y eso se hace. Ellos para el rey valían nada, valían menos que nada, eran propiedad. Sin embargo, Dios le dice a Moisés: ¿sabes qué, Moisés? Mira, te voy a llevar a poseer una tierra, pero con el tiempo el pueblo de Israel va a querer poner un rey. Esta era una profecía que Dios le estaba dando a Moisés. Y es bien interesante porque esa profecía le decía a Moisés cómo debía ser ese rey y cómo debía diferenciarse de los demás reyes con los que se iban a enfrentar. Y es bien interesante, vamos a revisar rápidamente lo que dice. El verso 15 dice que primero que nada tenía que ser de entre tus hermanos el que Dios escogiere. Tenía que ser un israelita, no podía poner a cualquier persona. Tenía que ser alguien que conociera los principios, los valores, las normas, la historia del pueblo. No podía poner a cualquier persona a gobernar. Era importante esto. El verso 16 dice también que no aumente para sí caballos, un rey sin propiedades. La intención de Dios era clara. Los caballos no se conseguían yendo a una tienda. Tenías que ir con otro rey y negociar.
Oye, quiero caballos. Bueno, ¿qué me das a cambio? Te doy grano. Está bien, pero te llevas una mujer. Está bien, pero hacemos una alianza. Perfecto. Dios quería evitar ese tipo de alianzas. ¿Por qué? Porque quería evitar que su pueblo se contaminara con las doctrinas de otros pueblos. La semana pasada el hermano Sabdi nos hablaba de esto, de la idolatría de Israel. Más adelante vamos a retomar un poco de esto. El verso 17 también dice algo interesante, que el rey no podía tener muchas mujeres. Creo que muchos sabemos que en esta época bíblica la poligamia estaba permitida por razones culturales. Sin embargo, el rey no podía tener muchas mujeres. Y la intención también está explicada aquí. El rey no debía permitir que su corazón se desviara. Creo que hoy en día los que estamos casados sabemos que cuando tienes una esposa a la que amas, haces todo por ella, ¿verdad? Y como que tu corazón a veces también se quiere desviar y hacer la voluntad de ella. Imagínense teniendo 10, 15, 20 mujeres. No está fácil, hermanos, yo lo sé. A veces como que quieres hacer su voluntad, es que hoy vamos a comer lechuga. No, mi amor, se me antoja. No es mi esposa, digo, es un ejemplo. Y caemos y cedemos en el corazón por hacer la voluntad de nuestra amada esposa o de nuestro amado esposo, porque lo amamos mucho. El rey tenía que evitar que su corazón consintiera a su esposa o a sus esposas. Y finalmente, verso 17 también dice que no acumule riquezas. ¿Han conocido algún rey pobre? ¿Han escuchado algún rey que no tuviera riquezas? Dios quería que su pueblo tuviera un rey que no acumulara riquezas. No quería un rey vanaglorioso, codicioso, ambicioso. Dios quería un rey que lo representara a él. Finalmente, el verso 18 al 20 nos deja algo muy enfático. El rey lo primero que tiene que hacer es tomar la ley y copiarla a mano y estudiarla y aprendérsela, y la va a tener consigo todos los días de su vida. No va a haber un día que la va a soltar. Tiene que ir a la batalla, la ley va con él. Tiene que ir a atender al pueblo, la ley va con él, y la ley va a ser de continuo con él. Imagínense hoy tener a sus hijos copiando la Biblia. Creo que muchas de las cosas que Dios manda las estaríamos poniendo por práctica. Dios quería un rey así. Dios quería un rey que representara a Dios, no la voluntad del hombre. Dios quería un rey que se comportara más como un sacerdote que como una autoridad. Dios quería un rey que conectara al pueblo con Dios y que gobernara como Dios quiere que gobierne, no como sí mismo quisiera gobernar. La realidad es, creo que conocemos la historia de muchos de los reyes, ¿verdad? Conocemos a Saúl, por lo menos a Saúl, David, Salomón los conocemos bien. Fíjense que 400 años después de esta ley, el pueblo ya estaba establecido en la tierra prometida. Habían pasado profetas, jueces, y dice la Biblia que Samuel había envejecido. Y Samuel, si quieren seguir, está en el capítulo 8 de Primera de Samuel. Dice la palabra de Dios: aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Dice el verso 3: pero no anduvieron los hijos de Samuel por los caminos de su padre. Antes se volvieron tras la avaricia y dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Ellos dijeron: bueno, voy a ser juez, pero ¿quién me da más? Tengo que juzgar una situación. Fulanito contra sotanita, bueno, ¿quién me da más? Y el pueblo se molestó. Era injusto. Samuel ya estaba viejo. Y los mismos ancianos de Israel se reunieron y le dijeron a Samuel: mira, ya estás viejo. Lo dice el verso 5: tus hijos no andan en tus caminos, por lo que constitúyenos un rey que nos juzgue, así como todos los demás lo hacen. Eso dice el verso 5. Samuel no quería esto. Samuel oró y Dios le dijo: bueno, el pueblo lo quiere, voy a ceder.
pero vas a poner al que yo ponga. Y pusieron a Saúl. Yo no sé ustedes, pero cuando yo era niño, yo tomé clase aquí también con algunas de las maestras. Y a mí siempre como que se me quedó que Saúl era el malo. Como que Saúl fue un rey malo. La realidad es que no, leyendo y estudiando me doy cuenta que Saúl era un hombre que amaba a Dios. Un hombre que quería seguir la voluntad de Dios. Que cuando es escogido porque va a consultar a Samuel para tomar una decisión. Él quería que Dios le dijera qué hacer. Conocemos la historia de Saúl y conocemos parte de su reinado, pero creo que algo de lo más conocido fue su rebelión. Fue el momento en el que Dios le dijo: hasta aquí se corta tu reino. Y está esto en 1 Samuel, si quieren seguirme, en el capítulo 15, verso 1 al 11. Vamos a hacer un recuento de algunos de los reyes, así que les pido que estén de continuo con la Biblia. Vamos a leer algunas de las historias. Esto nos va a ayudar a entender mejor lo que Dios quiere para nosotros. El capítulo 15 de 1 Samuel nos narra que el verso 2 le dice Jehová: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponerse en el camino cuando subían de Egipto. Y le dice a Samuel a Saúl: ve pues, dice Dios, y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata hombres, mujeres, niños, aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Dios le había dicho a Saúl: destruye todo, no dejes nada, no quiero que te contamines. Y Saúl no hizo caso. Creo que lo hemos escuchado. El verso 9 dice que Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, al rey, y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, lo mejor de los carneros y todo lo bueno. Y lo vil y lo despreciable lo aniquilaron, lo destruyeron. Aquí nos muestra, nos denota el corazón de Saúl. Pasaron algunos años después de que fue elegido, y en algún momento él se alejó de Dios y su corazón se volvió a la codicia y dijo: mira, esto es bueno, me lo quedo. Oye, pero Dios dijo que está mal, pero está bueno, es mejor que lo que yo tengo. Y desechó, hizo a un lado lo que Dios le dijo e hizo su voluntad. Y esa fue la razón por la que Dios le dijo: hasta aquí. El verso 22 y 23, Samuel le dijo a Saúl: se complace Jehová tanto en los holocaustos y en las víctimas como en que se obedezcan a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y prestar atención es mejor que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Dios le decía: eres obstinado, eres rebelde, eres idólatra, como decía el hermano Sabdi la semana pasada. Te pusiste tú antes que Dios e hiciste tu voluntad. Y en ese momento la historia de Saúl es cortada de la historia de los reyes de Israel. Siguió siendo rey, lo sabemos, pero su progenie, sus hijos, ya no heredaron el trono. Dios entonces elige a otra persona. ¿Sabemos a quién, verdad? A David, el hombre conforme al corazón de Dios. El hombre que defendió a Dios de los insultos de un gigante y dijo: todos tienen miedo, pero yo sigo a Dios. Tú vienes a mí con espada y lanza y yo vengo con el poder del Espíritu Santo, dijo David. Fue ungido, fue valiente. Dice la Biblia que derrotó a miles y a miles con el poder de Dios, sirviendo a Dios. Sin embargo, pasaron muchos años y su corazón también se desvió. Vamos a leer, si les parece, Primera de Crónicas, capítulo 21. Aquí nos cuenta cuál fue el error de David. El momento en el que el corazón de David cambió.
Él hizo algo que pareciera muy simple para nosotros: un censo. Algo que pareciera muy simple, pero que tiene una profundidad trascendental. Primera de Crónicas, capítulo 21. Dice la Biblia, verso 1 al 5: Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciera censo a Israel. Esto estaba prohibido. Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo: vayan y hagan censo desde Beerseba hasta Dan, e infórmenme cuántos están listos para la batalla. Es lo que da a entender. Y dijo Joab le dijo: añada Jehová a su pueblo 100 veces más. Que el Señor nos bendiga, que el Señor siga siendo nuestro Dios, Rey mío. Pero no son todos estos siervos de mi Señor. ¿Para qué procura mi Señor esto, que será pecado para Israel? Joab le dice: oye, rey, esto va a ser pecado, no lo hagas. Verso 4: mas la orden del rey pudo más que Joab. Salió por tanto Joab y recorrió todo Israel y volvió a Jerusalén y dio la cuenta del número del pueblo de David. Y había en todo Israel 1,100,000 que sacaban espada, y de Judá 470,000 hombres que sacaban espada. David permitió que Satanás influyera en su vida. ¿Qué quería saber David? David quería saber tan sencillo como esto: ¿qué tan fuerte es mi ejército? Si voy a una batalla, ¿qué tan fuerte es el poder que tengo para derrotar a mi enemigo? Dios lo que quería era: no te fíes en tus fuerzas, confía en mis fuerzas. Vemos la historia de tantos jueces y vemos la historia de Gedeón, que con unos cuantos soldados destruyó un ejército con el poder de Dios. Y David se olvidó de esto y dijo: no, yo quiero saber cuántos soldados tengo. Yo quiero, pero no está bien. No, pero yo quiero saberlo. Y el rey hizo su voluntad y cometió un pecado gravísimo contra Dios, que le costó el reinado a sus generaciones. Salomón, por gracia de Dios y por amor a David, fue rey, así lo dice la palabra. Pero el hijo de Salomón no duró más que 3 meses en el reinado. Luego de David estuvo Salomón, un hombre excelso, ¿verdad? A Salomón Dios le ofreció algo bien interesante. Hijo de David, pídeme lo que quieras. ¿Tú qué pedirías? Si Dios te dijera: pídeme lo que quieras, ¿qué pedirías? Quiero tener el futuro de mis hijos asegurado, que no pasen hambre, que no pasen ningún sacrificio, que tengan negocios. Puede ser un buen deseo. O quiero salud, quiero nunca enfermarme, quiero vivir muchos años, quiero ver a mis bisnietos. ¿Se lo podrías pedir a Dios? Salomón pudo haber pedido: quiero un reino más grande, quiero que más gente te adore, quiero un terreno mayor para construir más templos. Salomón fue más inteligente. Él escuchó a su padre. Dice Proverbios en capítulo 4 que Salomón escribe y dice: mi papá me dijo que yo siempre valorara la sabiduría, y fue lo que él pidió. Sabiduría. ¿Cuántos de aquí pedirían sabiduría si les dijera a Dios: pídeme algo? Amén. Sabiduría. El hombre más sabio que conocemos, que era capaz de discernir y dar juicio justo. Pero él también, en un momento, abandonó la ley de Dios e hizo su voluntad. No pongan cara tristes, pero pues bueno. Vamos a Primera de Reyes, capítulo 11, donde nos habla cuál fue el error de Salomón. Primera de Reyes, capítulo 11, y voy a leer del verso 1 al 8. Amén. Dice la palabra de Dios: pero el rey Salomón amó, además de la hija del faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho:
a los hijos de Israel: no te llegues a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar sus corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor. Y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, a Milcom, ídolo abominable de los amonitas, e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Verso 7. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, frente a Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Qué triste, ¿verdad? Salomón dejó a un lado lo que Dios quería porque sus mujeres le pedían. Son mujeres extranjeras: mi amor, quiero adorar a mi Dios, tengo que ir a mi pueblo. No vayas, te construyo un templo aquí. Y no era una mujer, eran 1000 mujeres. Eran 1000 mujeres que decían: mi amor, quiero, porque aquí dice que él se juntó a ellas con amor. Mi amor, yo deseo. Y Salomón sucumbió al amor y cambió el amor de Dios por el amor de sus mujeres. Es difícil a veces entender que nosotros estamos en la misma situación que muchos reyes, cambiando nuestro corazón y dejando de valorar las leyes de Dios por nuestras propias leyes. Cuando Dios le dio a Moisés la ley, fue muy claro. Le dijo: quiero que todos estos reyes sean representantes de mí, que no hagan su voluntad, que hagan la mía. Y todos ellos en un momento dejaron la voluntad de Dios para hacer su propia voluntad. Ninguno de ellos fue austero, fue pobre. Creo que del que menos sabemos es de Saúl, pero sabemos las riquezas que tenían y la cantidad de mujeres para mantenerlas, no. Inclusive dice la Biblia que Salomón fue gravoso para el pueblo estaba cansado de la forma en la que Salomón estaba sobre ellos, al grado que cuando su hijo sucede el poder, Roboam, el pueblo dice: no lo queremos. Se divide el pueblo. Judá queda con Roboam, y el pueblo, y ungido por Dios, ponen a Jeroboam como rey de las otras 10 tribus. Y Jeroboam, con todo el corazón del mundo, empezó a hacer las cosas bien, pero en un momento él dijo, fíjese cómo dijo, es bien interesante, él dijo: si el pueblo de Israel, a los que yo gobierno, quieren ir a ofrecer un sacrificio, ¿a dónde van a ir? A Jerusalén. Y Jerusalén está gobernado por Roboam. ¿Qué tal si se alejan de mí y regresan con el rey y yo pierdo mi reino? Eso dijo Jeroboam. Dijo: no, ya sé qué voy a hacer. Él fue muy inteligente. Voy a construir 2 becerros de oro y los voy a poner en un templo aquí cerca y que todos vengan a adorar. Y así hizo Jeroboam. Y vemos reyes de continuo haciendo lo malo ante los ojos de Dios, rey tras rey, tras rey, tras rey, dejando a un lado la voluntad de Dios y poniendo antes su voluntad. Hicieron el culto a Dios a su manera, haciendo a un lado las reglas y las leyes por lo que ellos pensaban que estaba bien. Incluso Salomón nos dice en Proverbios 3: no te fíes en tu opinión, no confíes en ti, confía en Dios antes que en tu parecer. Y él mismo, siendo viejo, desconoció su propio principio, su propia regla, su propio consejo. Muchos de nosotros, hermanos, sinceramente, seguimos siendo reyes de nuestra vida. Muchos sinceramente hemos hecho a un lado
la ley de Dios. Hemos hecho a un lado las reglas de Dios, o las tergiversamos, o tomamos lo que nos conviene y lo que no. Tú puedes decir, no, yo sigo a Dios. Bueno, ¿cuántos de ustedes no están siendo discipulados hoy en día? ¿Cuántos de ustedes no están haciendo discípulos hoy en día? Yo les digo esto porque hace un año para mí, de verdad, y lo puedo confesar, yo en su momento decía, bueno, evangelizar eso no es para mí. Siento que no tengo la capacidad. Y yo no sabía, pero no entendía la gran comisión. Ir y hacer discípulos no es una sugerencia, es una ley, es una norma, es un mandato del Señor. Y tú puedes justificarte y decir, no, es que yo lo estoy haciendo en la iglesia. Sí, pero la Biblia dice a todas las naciones, no a Israel. Y nos quedamos con lo que nos conviene, como lo hicieron estos reyes. Y nos quedamos con lo que nos gusta o con lo que disfrutamos. Y lo mismo hacemos con el culto en la iglesia muchas veces. Y disculpen si soy un poco duro. Venimos a la hora que queremos. No importa llegar tarde. No importa la alabanza o la oración inicial, me la puedo saltar. Hermanos, es el culto a Dios. ¿Es un culto a Dios o es un culto a ti? Piénsalo. ¿Hoy veniste a darle culto a Dios o estás esperando que Dios te haga un culto a ti? Si es culto a Dios, entonces venimos a darle lo mejor. Lo mejor es la mejor actitud, mi mejor tiempo, mi mejor manera de vestir, mi mejor ofrenda, porque se trata de Él, no se trata de mí. Amén. Pensemos y analicémonos si realmente estamos dándole lo mejor a Dios. Pensémoslo. ¿Quién está decidiendo en tu vida? ¿Eres tú o es la palabra de Dios? ¿O es el Espíritu Santo de Dios? Les voy a contar un pequeño testimonio. Yo estoy ahorita dirigiendo 2 grupos de discipulado. En uno de ellos dejamos un reto, viendo las necesidades. El reto que nos dejamos era hablar de todas las cosas que nos están impidiendo hacer un devocional y entregarnos a Dios. ¿Qué es todo lo que no hemos entregado o que nos está deteniendo? Y dijimos, bueno, la próxima semana vamos a meditarlo, hacemos una lista y la traemos. Llegamos casi todos, menos una persona. Seguimos el discipulado. La semana siguiente, esta persona vino y su testimonio a mí me bendijo y me impactó. Nos dijo al grupo, mejor dicho, yo estuve a punto de no regresar. ¿Sabes qué? Yo no quería venir a este discipulado. Cuando quedó ese reto, como que algo de mí me dijo, no. Y esta persona se acercó a un líder de la iglesia y le dijo, oye, ¿puedo estar en tu grupo? Quiero cambiar de grupo. Sabiamente esta persona le dijo, como quieras, donde estés cómodo. Y nos dice este joven en el discipulado, era para mí más fácil cambiarme que abrirme. Y nos contó, ya después de haberlo trabajado una semana antes, todo aquello que le detiene. Yo les puedo decir, como en el grupo en el que estamos trabajando esto, fue una experiencia liberadora en la que nos conectamos más, en la que ahora estamos luchando unos con otros. Ya no ocultamos nuestras debilidades, sino que al contrario, entendemos que somos débiles y buscamos ahora, o la intención cada semana es que Dios sea nuestra fortaleza porque somos débiles. Es más fácil para nosotros decir, no, esto no me gusta, mejor me cambio de iglesia. O no, yo no voy al discipulado. Esto no es para mí, esto no me gusta. No es como, ¿sabes que la música no me gusta? Me gustan más antiguas o me gustan más modernas. Yo. A mí me parece, a mí me gusta, a mí me conviene. A mí. ¿Y qué dice Dios? ¿Y qué dice el Señor? ¿De quién haces la voluntad? O decimos, si no es el pastor, no voy a la iglesia. Si no es el pastor, no asisto.
Yo pensaba, le decía a mi esposa, ¿qué pasaría si por alguna razón, sea cual sea, perdiéramos la iglesia, el edificio, el templo, perdón, y nos fuéramos a un terreno como al inicio, sin piso, con un techo de guano y con tablas sobre 2 bloques? ¿Cuántos de ustedes estarían ahí? ¿Estarían ahí? Aunque llueva. Amén. Pues de una vez, ahí está, vamos a invertir esto a la gente pobre y volvemos a lo mismo, ¿no? Decimos amén, pero es más rico estar aquí con el aire acondicionado, sillas cómodas, es más rico para mí. Pero cuando han dicho, hermanos, vamos a ir a ministrar a un pueblo, vamos a ir a evangelizar a una comisaría, son contados los que lo hacemos, los que lo hacen, porque también yo había omitido esto, soy sincero. Porque al final, el que sigue reinando en mi vida, muchas veces soy yo. Yo no sé si se identifican conmigo, pero esto nos lleva a cada vez volvernos más soberbios, más fríos, más religiosos. Y en vez de que la palabra de Dios gobierne, eso pasa a segundo plano y empezamos a decidir nosotros. Hubo un rey que sí hizo la voluntad de Dios y que nos da un ejemplo de lo que debemos hacer. Lo leímos al principio. Está en Segunda de Crónicas y es el rey Josías. Me gustaría que podamos ir a esa cita bíblica. Capítulo 34 y vamos a leer partes de todo el capítulo. Segunda de Crónicas, capítulo 34. Amén. Bueno, 400 años después de Saúl, habían pasado muchos reyes, todos ellos yendo de mal en peor, haciendo su voluntad. De repente uno como que quería, pero regresaba a lo mismo al pueblo. El padre de Josías, el rey Amón, un golpe de estado, toman el reino, lo matan, el pueblo se levanta, atrapan a los que hicieron el golpe de estado y el pueblo, junto con los ancianos, deciden poner a un pequeñito de 8 años. ¿Ustedes pondrían aquí un pastor de 8 años? ¿Sí pondrían a un pastor de 8 años? Difícilmente, ¿verdad? En esa época, la madurez se alcanzaba o podía, un joven podía tomar una autoridad a los 12 años, era considerado adulto a los 12 años, pero Josías fue puesto a los 8 años. Y yo creo que ese fue una parte del secreto que hizo que Josías hiciera la voluntad de Dios. Yo veo a mis hijos, sobre todo mi hijo de 4 años, que tiene incluso a veces más fe que yo en muchas cosas. Porque en su edad, en su mente, Dios es más grande de lo que yo puedo verlo hoy en día. Porque Dios es el que sana, no es la medicina. Él lo puede ver en su fe. Y me impresiona ver eso. Y yo creo que Josías vivía lo mismo. Josías seguramente tuvo maestros que le enseñaron la historia de su pueblo. Y él, dice la Biblia, que él quería andar en los caminos de David, su padre. Seguramente le contaron de David, le contaron de Moisés, le contaron todas las historias. Y él decía, bueno, Dios es grande. Él no había sido mezclado, su mente no estaba mezclada con doctrinas. Inclusive yo le decía esto a una persona, es interesante que él no siguió el camino de su padre, porque su padre hizo lo malo ante los ojos de Dios, lo dice el capítulo anterior. Dice el verso 2 del capítulo 34, Josías hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha y a la izquierda. Y a los 8 años de su reinado, quiere decir que él tenía 16 años, siendo un muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre. Y a los 12, él tenía 20, él comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas.
Desde muy pequeño él dijo, yo tengo que encontrar a ese Dios que tenía David. Y él entendió, teniendo apenas 20 años, que todos los demás eran ídolos y debían ser destruidos. Yo me imagino la conmoción del pueblo. 400 años acostumbrados a tener muchos dioses. Eran generaciones de generaciones que ya habían nacido con esa forma de vivir, con esa idolatría. Era natural para ellos. Y Josías dijo, hasta aquí se acabó. Resulta que, para no hacer larga la historia, él tardó 6 años en esta limpieza. Y cuando él tenía 26 años, él dijo, bueno, es hora de reconstruir el templo. El templo era un desastre. Y llamó a uno de sus siervos, a Safán, y le dijo, mira, ve con el sacerdote Hilcías y dile que te dé todas las ofrendas del pórtico, las que se reciben, y se las vas a dar a los contratistas, a los constructores, al que ve la piedra, al que ve la madera, págales, pero que reconstruyan el templo. Dice que su siervo fue ante el sacerdote y fueron y abrieron el lugar donde estaban las ofrendas y, oh sorpresa, encontraron las ofrendas, pero encontraron algo más. Lo leímos. Encontraron el libro de la ley de Dios. Yo me imagino que estaba empolvado, sucio, roído, las hojas amarillentas, no lo sé. Encontraron la ley de Dios. Y el sacerdote, sumo sacerdote, empezó a leerle al siervo, a Safán, todo lo que estaba escrito. Y le dijo, ve y dáselo al rey. Y Safán así hizo. Tomó y se fue al rey y empezó y le entregó al rey. Y dice la Biblia que Josías, luego de oír las palabras de la ley, dice el verso 19, rasgó sus vestidos. ¿Qué significa esto? Simplemente que él entendió que Dios le estaba hablando y que era momento de quebrantarse. Eres el rey, pero antes eres el siervo de Dios. Porque tú eres rey, pero eres rey de reyes. Y él lo entendió. Y rasgó sus vestidos. Y dice que él le dijo al sumo sacerdote y a sus siervos, vayan a consultar a una profeta, a una profetisa. Y fueron y les dijo a la profetisa, el pueblo está condenado. Pero a Josías, por esto que hizo de humillarse, Dios le está dando una oportunidad. Y Josías hizo algo bien interesante, y quiero que aquí leamos todos juntos. Verso 29 del capítulo 34. Entonces el rey envió y reunió a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Y subió el rey a la casa de Jehová, y con él todos los varones de Judá, y los moradores de Jerusalén, los sacerdotes, los levitas y todo el pueblo, desde el mayor hasta el más pequeño, y leyó a oídos de ellos todas las palabras del libro del pacto que había sido hallada en la casa de Jehová. Y estando el rey en pie en su sitio, hizo delante de Jehová pacto de caminar en pos de Jehová y de guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo su corazón y con toda su alma, poniendo por obra las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. E hizo que se obligaran a ello todos los que estaban en Jerusalén y en Benjamín. Y los moradores de Jerusalén hicieron conforme al pacto de Dios, del Dios de sus padres. Y quitó Josías todas las abominaciones de toda la casa de los hijos de Israel, e hizo que todos los que no se hallaban en Israel sirvieran a Jehová su Dios. No se apartaron en pos de Jehová, el Dios de sus padres, todo el tiempo que él vivió. Gloria a Dios por ello. Josías juntó a todo el pueblo y les dijo, estamos mal. Y se humilló públicamente al decir, yo no voy a gobernar. Va a gobernar la ley de Dios. Y restauró el templo, y restauró la Pascua, y restauró las fiestas que conmemoraban al Dios de Israel. Hizo un compromiso de escuchar y obedecer esa ley. Yo estoy seguro que él leyó lo que leímos en Deuteronomio y dijo, estoy mal. Y yo estoy seguro que esa ley estuvo con él todos los días.
y no la dejaba. No sé si le hizo una copia, seguramente sí. Hermanos, yo no vengo aquí a obligarles como hizo Josías. Yo vengo a invitarles a que dejen su corona a un lado y la entreguen a los pies del Señor. Y que de continuo su palabra esté en nuestra boca todos los días. Si el rey, el propósito de Deuteronomio era que el rey tuviera la ley todos los días y no se alejara de ella, y que las decisiones sean consultadas por el Señor, a través de la palabra hacia Dios, y que Dios dijera: esto es lo que tienes que hacer. Esa era la intención de Dios. Volvamos a esa intención. Pablo dijo: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Podemos decirlo nosotros: ya no vivo yo, ya no es mi vida, ya no son mis hábitos, ni mis gustos, ni mis preferencias, ni mis opiniones. Es lo que Dios dice. Porque lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe de Cristo. Lo vivo de la forma en que Cristo lo ve. Si no hemos llegado a eso, aún hay que humillarnos aún más, y rendirnos a su palabra aún más, y buscar aún más. Lo digo porque para mí es necesario, y espero que para ustedes también lo sea. Nuestra base es su palabra. Es fácil depender de nuestra opinión. Lo difícil es decir: Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Y ahí está el reto, mis hermanos. Que hoy podamos decir: Señor, que se haga tu voluntad. Cierro con esto. Los que me conocen saben, soy contador público. Yo trabajo en un despacho. Este despacho ha tenido muchos problemas. Económicamente llevamos años de baches. Que se quiere levantar, volvemos a caer. Malas decisiones del dueño. Y yo soy sincero, en mi reunión de discipulado hace años con Sabdi y con Josué, yo les contaba la situación, y ellos con todo el amor me decían: emprende, empieza a buscar otras opciones. Y los escuchaba, pero en mi corazón había algo, que ese ha sido mi motor en el caso de mi trabajo. Yo no me muevo si Dios no me dice que yo me mueva. Y orando, y con la carga de mantener una familia, y de que no cayera nada en la cuenta ni tener un peso en la cartera, y de verdad, de corazón digo, fielmente ir a la oficina, aunque no me pagaran. Yo oraba a Dios: Señor, muéstrame. Si es tiempo que yo me quite, muéstrame tú. Y si no es momento, tú me tienes aquí por algo. Y hermanos, de corazón se los digo, el Señor me dijo: aquí te tengo por algo. Y lo he entendido. Se los testifico. Llevo 7 años ahí. 6 años que sabían que soy cristiano, y nunca había sido intencional en hablarle de Dios a mi jefe. Hasta este año. Y entiendo que Dios tiene un plan para él. Porque él me dice, cuando yo le he hablado de Cristo, me dice: fíjate que todos que están a mi alrededor son cristianos ahora. Mi abogada me dijo que es cristiana. El notario con el que voy me dice que es cristiano. Su esposa dice que va a una iglesia cristiana. Yo simplemente le dije: esa es la voluntad de Dios, no soy yo. Y ahora entiendo por qué me tiene ahí. Y entiendo que si yo no estuviera en ese lugar, tal vez no tendría el tiempo de poder sacar una prédica como esta, que ahora entiendo al pastor y lo valoro más. Y hermanos, Dios no ha sido infiel. Nunca me ha faltado de comer. Y al contrario, Dios ha mandado gente que me dice: oye, quiero que lleves mi contabilidad. Yo no he tenido que ir a buscar trabajo. Yo no he tenido que rogar a nadie. Yo simplemente dije: Señor, muéstrame lo que tú quieras, voy a hacer. Y si tú me tienes aquí, aunque yo no cobre, aquí voy a estar. ¿Es difícil? Sí, es difícil. ¿Es doloroso? Sí. ¿Saben por qué? Porque en el interior, no tener dinero y tener que decirle a tu familia: ¿sabes qué? No hubo. Eso me llevó a mí a depender de Dios, hermanos. Y sigo dependiendo de Él. ¿Es difícil? Sí, porque tengo que negarme a lo que yo quiero, a lo que en mi mente es. Yo podría decir fácilmente: no, yo busco otro trabajo, no hay problema. Es fácil decir: hago mi voluntad, es muy fácil. Pero es difícil ir a la palabra y decir: Señor, muéstrame qué hacer. Y como decía Moisés: yo no me muevo si tu presencia no va conmigo.
Hoy les invito, hermanos, a que podamos entregar nuestro reinado, el reinado que hemos tomado y hemos hecho a nuestra voluntad, a los pies de Cristo. Y le digamos: toma nuestra corona, Señor, toma mi corona, y quiero que tú gobiernes mi vida, y quiero que sea tu ley y tu palabra, y me comprometo a buscar esa ley y hacer como los reyes, y no soltarla, y tenerla conmigo todos los días, y estudiarla y aprenderla, y que tu palabra esté en mi mente y en mi corazón, como dice Salmos, como un árbol plantado junto a las corrientes de agua, que no se puede separar, porque es entonces cuando el fruto a su tiempo vendrá, y tu hoja nunca va a caer. Yo te invito a orar. El altar está abierto si quieres pasar, a entregarle a Dios tu vida y decirle: Señor, ya no quiero reinar a mi manera, quiero reinar a tu manera, quiero representarte a ti y ya no más a mí, más de ti y menos de mí. ¿Te gustas pasar? El altar está abierto, mi hermano. Padre Santo, tú eres excelso, tú eres eterno, tus palabras son fieles y siempre se cumplen, Señor. Tu palabra no tiene vigencia. Yo sé que tú estás aquí hablándonos, Señor. Padre, reconocemos que en muchas ocasiones hemos reinado nosotros. Reconocemos que aún somos inmaduros en muchas veces ir a tu palabra para hacer tu voluntad, y hemos hecho lo que nosotros queremos. Hemos tomado, Padre, el lugar que tú te mereces en el trono y nos hemos puesto nosotros. Padre, perdónanos. Padre, limpia de nosotros todo orgullo, toda vanagloria, toda codicia, toda altivez, toda idolatría que nos ha llevado a ponernos a nosotros en primer lugar antes que a ti. Perdónanos y límpianos, Señor. Y hoy venimos a entregarte nuestra vida, una vez más, como todos los días, porque yo sé que la batalla es diaria, Señor. Tu palabra dice que tomemos la cruz cada día, porque todos los días mi carne y el enemigo, como lo hicieron, Padre, con David, viene a bombardearme para hacer mi voluntad. Pero todos los días yo me comprometo, Señor, a tomar la ley, a tomar tu palabra y a decir: Señor, te entrego mi vida, haz tu voluntad, que no se haga la mía. Todos los días a decirte: Señor, heme aquí, habla que tu siervo oye. Todos los días a decir: Señor, ya no quiero vivir yo, quiero que tú vivas en mí y a través de mí, Señor. Eso es lo que anhelamos, eso es lo que queremos, y hoy nos venimos a entregar a ti, Señor. A que nuestra casa sea gobernada por tu palabra, a que nuestro trabajo sea gobernado por tu palabra, que nuestra familia sea gobernada por tu palabra, que mi forma de vestir sea gobernada por tu palabra, que mi tiempo en la iglesia sea gobernada por tu palabra y no por mi parecer ni por mi opinión. Padre, abdico a mi trono y te lo entrego a ti, porque tú eres el Señor de mi vida, porque solo tú mereces la honra, porque solo tú mereces el lugar, Señor. Porque yo soy un simple siervo tuyo, un esclavo tuyo, y me humillo aún más si es necesario para que tú seas glorificado. Porque, Padre, todo se trata de ti, nada se trata de mí. Todo se trata de tu palabra, todo se trata de tus planes, todo se trata de tu honor, de tu gloria. Yo no merezco ninguna gloria, Señor. Todo lo bueno que tengo es por ti, Padre. Todo lo bueno que he logrado es gracias a ti, porque todo fue hecho por ti y para ti. Así lo dice la palabra. A ti sea la gloria, Señor. Hoy entregamos nuestra vida de nuevo. Hoy nos comprometemos de nuevo, Señor, a servirte, a ser fieles, a honrarte, porque tú eres el único Rey. Tú eres Rey de reyes, Señor de señores. Tú eres el único Señor de nuestra vida. Tú eres soberano, Padre, y tú gobiernas. Y queremos, como decía la alabanza, que el cielo gobierne en nuestra vida, y a través de nosotros sea tu presencia y tu Espíritu el que gobierne. Que este mundo sea transformado al tenernos a nosotros siendo fieles a tu palabra. Que nuestro entorno sea transformado con una vida transformada en nosotros, Señor.
Yo sé que así harás. Nos entregamos a ti, Padre, y te agradecemos y te adoramos y te alabamos, porque tú eres bueno, porque tú eres misericordioso, porque tú eres el Rey de Reyes. Gloria sea a ti, Señor. Hermano, alábalo. Gloria sea a tu nombre, Padre. Humíllate, hermano, para que Él sea exaltado. La honra sea solamente a ti, Señor. Amén. Amén.